de familia confundidos sobre vacunación en centros educativos. Mientras algunos afirman que es requerido, el ministro de Salud niega obligatoriedad. El Ministerio Público amplía investigación a vecinos y familiares en caso del asesinato de Génesis Ishkahov, la niña de 7 años desaparecida y encontrada muerta en el primer día del 2023. El Ministerio de Comunicaciones reanudará esta noche los trabajos en deslizamiento del kilómetro 11.5 de la carretera a El Salvador. Se recomiendan rutas alternas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con líderes de México y Canadá para abordar flujo de fentanilo y otros temas en la Ciudad de México la próxima semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Hoy viernes 6 de enero, Día de Reyes. Ya nos encontramos en la antesala del fin de semana y esperemos que esté teniendo un excelente día. Tenemos mucha información que compartir con usted, así que acompáñenos. Son más de 8.800 la población estudiantil en el departamento de Escuintla, conformada entre niños y jóvenes que volverán a las aulas en el sector privado para el presente ciclo escolar 2023. La mayoría de establecimientos iniciarán las clases a partir de la próxima semana. Los municipios que registran mayor población estudiantil hasta el 15 de diciembre pasado en el sector privado son Escuintla con 2.663 alumnos, seguido de Palín con 2.350 y Nueva Concepción con 1.058. Según han comentado padres de familia, regresar a las clases presenciales es oportuno para el buen aprendizaje de los menores. El tema de la pandemia y las clases virtuales pues han puesto en desventajas a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, y pues necesitan los niños de mucho apoyo, tanto de los docentes, pues también como de los padres de familia. Tenemos que trabajar en conjunto. En tanto, en los centros educativos se implementarán medidas de bioseguridad. El uso de mascarilla en el claustro de maestros continuará, mientras que en los estudiantes quedará a criterio de los padres de familia. Sin embargo, se evitará tener aulas saturadas y se estará aplicando gel antibacterial. Vamos a tener el distanciamiento y vamos a continuar con la aplicación de gel y toma de temperatura al ingreso a nuestro establecimiento. Que vamos a continuar con la promesa que le hicimos a nuestros padres de familia con el cupo limitado para no sobrepoblar los salones, para evitar cualquier tipo de inconveniente. Vamos a continuar con las medidas de bioseguridad, por ejemplo el gel en las manos, suficiente jabón en los lavamanos. La maestra que quiera continuar con la mascarilla lo puede seguir haciendo. Yo creo que todos tenemos la obligación de protegernos, de cuidarnos. Para Guatevisión, Carlos Paredes. El Departamento de Tránsito de la Ciudad de Guatemala anuncia que a partir de la próxima semana podría incrementar la carga vehicular y que para principios de febrero 1.2 millones de vehículos estarán transitando durante el día. Durante la otra semana, la carga vehicular podría incrementar en los diferentes puntos de la capital de Guatemala. Según Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, informó que muchas personas del sector público y privado, universidades y algunos colegios privados retomarán sus actividades, por lo que podría ocasionar el incremento de tiempo en el tráfico. Nuestros cálculos los tenemos a razón de 40 colisiones diarias con el aumento del parque vehicular, la posibilidad de casi 100 vehículos averiados y, ojo, la posibilidad de que la hora pico aumente entre 15 y 20 minutos más, especialmente durante el horario de la mañana. Hemos tenido sí un aumento del parque vehicular, pero no hemos tenido un cambio, por ejemplo, en la infraestructura para estacionamientos en las universidades, y durante la tarde-noche esos van a ser los puntos bastante preocupantes, álgidos y críticos. Montejo agregó que según los estudios que tiene el Departamento de Tránsito, la carga vehicular será sobre el Atlántico a la calle Martí, la ruta interamericana hacia la calzada Roosevelt, los automotores que vienen del Pacífico al Aguilar Batres y por último toda el área central de la capital, zona 10, zona 9, 13, 14, 15 y parte de carretera El Salvador. La PMT Guatemala estima un aproximado de 1.2 millones de vehículos transitando para principios de febrero, debido a que ya la mayoría de actividades laborales y educativas estarán vigentes. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Algunos padres de familia están llegando a vacunar a sus hijos porque dicen que los establecimientos educativos les están pidiendo eso como requisito. Sin embargo, el ministro de Salud asegura que nadie está obligado a vacunarse.
En medio del regreso a clases presenciales, la vacunación contra el COVID-19 ha comenzado a tener mayor demanda, ya que algunos padres aseguran que los establecimientos lo piden como requisito. Le toca su segunda dosis y en cuestión del tema de estudios nuevamente, pues algunos establecimientos sí lo exigen, ¿verdad? Yo creo que también es parte de la responsabilidad de los padres de familia. El ministro de Salud, en una entrevista a Prensa Libre y Guatevisión, indicó que ningún establecimiento puede obligar a los padres para que sus hijos deban tener esquemas completos de vacunación. Primero, la vacuna no es obligatoria y nadie puede exigir la obligatoriedad en la vacuna. Esto es un acto plenamente voluntario a decisión de los padres de familia. Coma también señaló que ahora el ministerio cuenta con vacunas suficientes y que en los puestos de vacunación la demanda sigue siendo baja, pero si en algún momento se incrementa, podrían acercar las vacunas a los centros educativos por medio de jornadas. Agregó que aunque los pacientes con mayor riesgo de tener complicaciones son aquellos que tienen comorbilidades, es importante que el resto de la población pueda tener acceso a las vacunas. El ministro también dio a conocer que aunque exista un incremento de casos, las clases presenciales se mantendrán, ya que las variantes actuales no generan patologías graves. El impacto psicológico, el impacto social sobre la población infantil que estuvo tanto tiempo aislada, realmente es muy alto. Y por lo tanto, la visión que se tiene es que en la medida que el niño puede ir regresando a la normalidad en sus actividades diarias, igual iremos reconstruyendo ese tiempo perdido durante la pandemia o el rezago sufrido. Creo que en ese sentido no tenemos ningún tipo de indicador que nos motivara a generar ningún tipo de medida pensando en regresar a una modalidad híbrida. Con imágenes de Juan Diego González y Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Aunque ya hay países de la región que han comenzado a requerir pruebas de COVID-19 a aquellos que han estado en China o países con las nuevas variantes de preocupación, por ahora el Ministerio de Salud no tomará medidas restrictivas o de esa índole. En una entrevista a Prensa Libre y Guatevisión, el ministro de Salud, Francisco Coma, dio a conocer que no tomará medidas con los viajeros provenientes de China. Señala que epidemiológicamente aún no hay alerta ni de la OMS ni de epidemiólogos del ministerio que los lleven a tomar medidas restrictivas por el momento. Lo que estamos viendo es un gran volumen de contagios al mismo tiempo. Eso es inicio de la pandemia, no preparados. Y el reflejo para nosotros es cómo este confinamiento, el encierro, generó la imposibilidad de tener ese sistema de inmunidad de rebaño, por ejemplo. Realmente no hemos recibido ningún tipo de alerta nosotros por parte de la Organización Mundial de la Salud. Si bien se habla de que es una variante que tiene un mayor nivel de transmisibilidad, también es cierto que los resultados como tal de la enfermedad igual siguen siendo la gran mayoría de personas con sintomatología leve. Desde diciembre los casos de coronavirus comenzaron a presentar un repunte en el país. Aunque se prevé que la siguiente semana estos suban aún más por las fiestas de fin de año, ahora la positividad se mantiene en un 14.8%. Hace 2 semanas estaba en un 25%. Además aseguran que las alarmas se encienden si se nota un incremento de casos en los hospitales que ahora llegan al 18% y donde más del 90% no están vacunados. Sin embargo, se mantienen los monitoreos a nivel nacional, así como los análisis de muestras para determinar si se detectaran nuevas subvariantes que puedan generar preocupación. Vamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y legisladores recordaron cómo hace 2 años, el 6 de enero de 2021, miles de personas asaltaron el Capitolio norteamericano para detener la certificación de los resultados de las elecciones de 2020 impulsados por afirmaciones del expresidente Donald Trump. Han pasado 2 años desde uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos, el ataque contra el Capitolio. El 6 de enero de 2021, miles de partidarios del expresidente Donald Trump intentaron interrumpir la certificación electoral de las presidenciales 2020.
Para recordar el trágico evento que causó la muerte de 5 personas, el presidente Joe Biden otorgó la Medalla Presidencial de Ciudadanos a una docena de individuos que resistieron los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales. Defender y proteger nuestra democracia también significa que, a pesar de nuestras diferencias de opinión, debemos decir claramente, con una voz unida, que no hay lugar en Estados Unidos para la intimidación de los votantes. Cero, nunca. Y la violencia política son completamente contrarios a la noción de democracia. Y en el Congreso, los legisladores también recordaron el ataque y a los agentes que defendieron el Capitolio, incluyendo a quienes fallecieron en la refriega. Las cicatrices físicas, psicológicas y emocionales aún están abiertas. Sin embargo, del horror indescriptible surgió un heroísmo extraordinario. Los héroes encargados de hacer cumplir la ley se enfrentaron a las insurrecciones para proteger el Capitolio, el Congreso y nuestra Constitución. Más de 950 personas han sido acusadas por la insurrección y 192 fueron ya condenadas. En el último año, un comité de la Cámara de Representantes investigó extensivamente los hechos y sus posibles culpables, afirmando que el expresidente Donald Trump fue el principal responsable. El presidente Trump encendió la llama, echó gasolina al fuego y se sentó en el comedor de la Casa Blanca durante horas viendo cómo ardía el fuego, y hoy todavía sigue avivando esas llamas. Ese fue su extremo abandono del deber. A pesar de que el presidente siempre se ha definido inocente, el comité recomendó el mes pasado al Departamento de Justicia formular cargos criminales contra el exmandatario republicano. El Departamento de Justicia está aún evaluando posibles condenas, mientras un 6 de enero, según varios expertos, podría otra vez ocurrir si los legisladores no actuarán para proteger la democracia estadounidense y los procesos electorales futuros. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La Cámara Baja del Congreso estadounidense seguía paralizada este viernes en busca de un acuerdo para elegir a su presidente. El republicano Kevin McCarthy, favorito para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi, logró convencer a los seguidores de Donald Trump para que voten su postulación. Se trata de su primer avance en el cuarto día de negociaciones y 12 rondas de votación. El enfado era evidente entre los miembros del partido en medio de acalorados debates. El titular de la Cámara Baja necesita 218 votos para ser elegido. Actualmente McCarthy tiene 213 votos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera centrar su atención en el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos durante una reunión que sostendrá en la Ciudad de México con los líderes de México y Canadá la próxima semana, según dio a conocer el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a periodistas en la Casa Blanca. La agenda de Biden incluye la discusión de las cadenas de suministro, el fentanilo, el cambio climático, la migración y los cárteles de la droga. Cuando se le preguntó a Kirby sobre los pasos específicos que Estados Unidos le gustaría que México tomara para detener la producción y contrabando de drogas, el funcionario aseguró que no quería adelantarse a la cumbre. El gobierno mexicano confirmó este viernes que 29 personas fallecieron, entre ellas 10 militares, durante el operativo de la recaptura de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. De las 29 muertes, 19 presuntos delincuentes fallecieron durante el operativo y los enfrentamientos que se registraron en las horas siguientes. Ningún civil inocente perdió la vida, según expresó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. En conferencia de prensa, Sandoval detalló que durante el operativo, unos 25 vehículos con personas armadas agredieron a los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Autoridades mexicanas dieron a conocer que ninguna agencia de los Estados Unidos intervino en la detención de Guzmán López. Y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán. Un juez federal otorgó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, una suspensión de plano contra el proceso de extradición a Estados Unidos, luego de que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fuera capturado en la localidad de Jesús María, Sinaloa, como resultado de un operativo orquestado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras su detención, el cabecilla del Cártel del Pacífico fue trasladado vía aérea hasta una fiscalía federal en la Ciudad de México, por lo que sus defensores legales presentaron ante un distrito de amparo de materia penal de la capital mexicana 2 escritos para evitar que El Ratón fuera puesto a disposición del gobierno de Estados Unidos.
Luego de un operativo en el estado mexicano de Sinaloa en el que fue recapturado Ovidio Guzmán, cientos de videos fueron publicados en redes sociales en los que se muestran acciones de las fuerzas de seguridad y narcotraficantes. Algunos usuarios en Twitter compartieron un video sobre una supuesta incursión en un hospital. Según las publicaciones, comandos armados de Guzmán habrían tomado el control de un hospital para que el personal médico atendiera a los sicarios heridos por los enfrentamientos con el ejército mexicano. Sin embargo, se trata de publicaciones falsas. En realidad, el video que fue utilizado fue tomado de un ataque armado registrado en el Hospital Roosevelt en Guatemala, ocurrido hace varios años. El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2017, cuando integrantes de una pandilla mataron a 7 personas y dejaron heridas a más de 10 en su intento por rescatar a un reo que asistía a una consulta médica. Expertos ven con escepticismo el impacto que el nuevo plan de la Casa Blanca pueda tener para descongestionar la frontera sur de Estados Unidos, por considerar que muchos de los solicitantes de asilo no tienen los recursos para cumplir con los requisitos. Más dificultades para la solicitud de asilo implica el nuevo programa de la Casa Blanca, que establece que esta protección debe ser solicitada antes de llegar a la frontera. Para ello, los migrantes de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba necesitan un patrocinador y haberse sometido a una rigurosa verificación de antecedentes. El Departamento de Seguridad Nacional va a comenzar a preguntar a las personas si solicitaron asilo en alguno de los países por los que pasaron para llegar a la frontera con Estados Unidos. El director de políticas del American Immigration Council considera que la situación se vuelve un poco más complicada para quienes desde sus tiendas de campaña en Ciudad Juárez esperaban cambios en las regulaciones. Incluso si este programa de permiso humanitario solo tomará unas pocas semanas. Eso puede ser demasiado tiempo para algunas personas y algunos pueden tener que huir de sus hogares para buscar seguridad en Estados Unidos antes de poder llegar aquí. A lo que se suma que deben tener un contacto con estatus legal que los patrocine en Estados Unidos y recursos económicos para comprar un tiquete de avión y entrar hacia el país. Expertos consultados por La Voz de América coinciden en que la medida tendrá un impacto limitado en el flujo migratorio actual. La mayoría de los asilados huyen de algún tipo de persecución en su país de origen y por eso se fueron en primer lugar. Si hubieran tenido la oportunidad, el tiempo y los recursos para presentar un caso de asilo desde casa, probablemente ya lo habrían hecho antes de arriesgar sus vidas al cruzar el Río Grande. No se está viendo que aumenten las cifras de deportación de acuerdo con la cantidad de personas que ingresan ilegalmente. Entonces, hasta que no veamos que se apliquen operaciones reales de expulsión de manera significativa, probablemente no veremos ningún cambio en el número de personas que vienen a la frontera. México ha acordado la recepción de 30,000 migrantes al mes que serían devueltos tras presentarse. Aún no está claro qué pasará una vez se exceda esa cifra mensual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Primera reunión entre el presidente de Brasil, Lula da Silva, y su gabinete. El mandatario congregó a sus 37 ministros en el Palacio Presidencial de Planalto, a quienes dijo que enfrentan una tarea ardua pero noble. Los primeros días de gestión quedaron marcados por divergencias sobre las directrices que adoptará el gobierno, generando incertidumbre e impacto en el mercado, por lo que el mandatario llamó a su equipo a mantener una buena relación con el Congreso Nacional. El Ministerio Público amplía investigación a vecinos y familiares en caso del asesinato de Génesis Ishkahov, la niña de 7 años desaparecida y encontrada muerta en el primer día del 2023. Al regresar, los detalles. Ya estamos de regreso con más información. Las investigaciones del Ministerio Público por el asesinato de Anayeli Ishkahov Cristóbal, de 7 años, quien desapareció el primer día del 2023 y en horas de la noche fue localizada muerta, alcanzan ahora a vecinos y familiares con el fin de determinar si existen más personas implicadas en el atroz crimen. Los investigadores han recabado relatos de los residentes de Ciudad Peronia, en zona 8 de Villanueva, lugar de donde era originaria Génesis Anayeli, así como los testimonios de los niños y adultos que compartieron con la víctima por última vez y detalles del lugar donde desapareció, indicó una fuente del Ministerio Público a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión. El Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público detalló que el expediente fue trasladado a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio por razón de la especialidad, quien tendrá a su cargo las pesquisas correspondientes. El cadáver de la pequeña fue localizado en el interior de una vivienda ubicada a 40 metros de donde residía.
Del inmueble fueron decomisados algunas latas de cerveza, ropas, zapatos, objetos de uso personal, entre otras, para el respectivo análisis. En la residencia también se podría realizar una prueba de luminol para detectar la presencia de sangre y comprobarla con el ADN de Génesis Anayeli, lo que les permitirá determinar el lugar donde fue asesinada. Actualmente, la referida casa se encuentra con el cintillo de evidencia del Ministerio Público. La investigación se ha extendido luego que uno de los señalados, Jairo Daniel Chamalé Elías, desde el banquillo de los acusados, señaló que el día del crimen, una persona conocida como el Chema, amigo del padre de Génesis, y otros hombres le entregaron un costal en el cual estaba el cadáver de Génesis y le ordenaron que lo enterrara. Por la muerte de la pequeña guardan prisión preventiva y enfrentan proceso penal 3 hermanos, Edwin Giovanni, Luis Ángel y Jairo Daniel, todos de apellidos Chamalé Elías, sindicados de femicidio, violación y secuestro. El INASIF informó que la causa de muerte de Ishkahop Cristóbal fue asfixia por estrangulamiento. No obstante, el MP considera que existen indicios de agresión sexual en contra de Génesis. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión Sara Solórzano y Andrea Domínguez. 5 días después del asesinato de Génesis Anayeli Ishkahop Cristóbal, de 7 años, en Ciudad Peronia, Villanueva, la Procuraduría General de la Nación informó que busca los mecanismos legales para garantizar la seguridad de los hermanos menores de la víctima. La PGN detalló que con el objetivo de brindar protección a los hermanos menores de Génesis Anayeli, la Procuraduría General de la Nación buscó un recurso idóneo que permite garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores de edad en mención. Se informó que ante ese panorama, un juzgado de turno ordenó la medida de protección solicitada a favor de la tía materna y también prohibió la comunicación con el progenitor. Tras la decisión del juzgado, la PGN señaló que dará seguimiento al estricto cumplimiento de esta medida judicial. En otros temas, se ha confirmado la identificación de 2 mujeres más de las halladas en diciembre pasado en una fosa clandestina que estaba en una casa de la colonia Santa Faz, en la zona 18. Autoridades han confirmado la identificación de 2 víctimas mortales más halladas en una fosa de la colonia Santa Faz en zona 18. Una de ellas es María de los Ángeles Cubulé Ortiz, de 20 años. Ella desapareció el 4 de mayo de 2022. Ella residía en la colonia El Rosario en zona 18 y ese día salió de su casa hacia la colonia Maya a comprar leche para su bebé. No regresó. La familia de María de los Ángeles avisó a la policía de su desaparición y la alerta Isabel Claudina se activó 2 días después, el 6 de mayo. La otra víctima identificada es Carol Michelle Díaz Ordóñez, de 16 años. Según la investigación de la Fiscalía de Femicidio, la menor residía en la colonia Camposeco en zona 16. Ella desapareció el 25 de abril de 2022. Hasta el momento, el patrón de desaparición de las mujeres encontradas enterradas en una fosa clandestina predomina que salieron de su casa a comprar y no volvieron. Las víctimas mortales murieron estranguladas. Aún falta por identificar 3 mujeres. El comportamiento de las desapariciones, por lo menos con las identificadas, lleva una secuencia cronológica. Carol Michelle no regresó a su casa en abril, María de los Ángeles en mayo y las hermanas Lorena Noemí Ramírez Mayorga y Jocelyn Maeli Punay Mayorga desaparecieron en junio. Además, la única víctima mortal de las identificadas que no residía en zona 18 es Carol Michelle. Los cadáveres fueron descubiertos en la fosa clandestina de uno de los ambientes de la casa del lote 4 Manzana F en Santa Fe, zona 18. Esa vivienda está pintada de color verde, es de un piso y desde hace varios años los propietarios la dejaron en abandono. Las investigaciones de las autoridades apuntan a que el inmueble estaba siendo habitado por pandilleros del barrio 18. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Jason Wilder Blanco González, de 26 años, fue asesinado anoche en la ruta hacia el municipio de San José el Ídolo. Preliminarmente se sabe que fue atacado por 2 sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra Blanco González. Socorristas intentaron salvarle la vida, llevándolo a la emergencia del hospital de Mazatenango. Sin embargo, murió a su ingreso por la gravedad de sus heridas. Familiares del occiso exigen justicia por la muerte de Wilder, quien trabajaba como domador de caballos.
El ex candidato presidencial Manuel Valdizón este viernes fue presentado ante un juez de turno debido a que en la requisa que se realizó en Mariscal Zavala el jueves último se le decomisaron un teléfono celular, un chip, cargadores y bebidas alcohólicas. En la audiencia de primera declaración ante un juez penal de turno se conoció la sindicación del Ministerio Público, pero el juzgador, luego de analizar lo decomisado, resolvió dictar falta de mérito a favor de Valdizón, por lo que no se abre investigación en su contra. Mi abogado les puede dar información al respecto. La División Especial de Investigación Criminal de IC y el Ministerio Público realizaron 2 allanamientos en distintas zonas de Chimaltenango, en las que incautaron droga, dinero y municiones. Se dio además el arresto de 2 personas, una de ellas de origen estadounidense. En la avenida de la Alameda, zona 1 de Chimaltenango, fue detenida una mujer de 27 años debido a que dentro del inmueble en el que habitaba fueron localizados 37 paquetes con marihuana, 1.948 bolsas con marihuana, 46 bolsas con semillas de marihuana, 53 blister con 30 piedras de crack, una bolsa con cocaína, 1.048 colmillos con cocaína, 12 celulares y 965 quetzales de billetes de distintas denominaciones. En otro conteo de la zona de Chimaltenango se capturó a un hombre de 25 años de nacionalidad estadounidense, al que se le incautaron 38 envoltorios de marihuana, 16 cápsulas de cocaína y 400 municiones para arma de fuego de distintos calibres. En otros temas, integrantes de la Iglesia San Francisco de Asís en Panajachel, Sololá, denunciaron el robo de la imagen del Niño Dios. El hecho ocurrió esta mañana y fue captado por cámaras de videovigilancia de la iglesia. Por medio de redes sociales se solicitó apoyo para ubicar a la familia que sustrajo de manera ilegal la imagen. Una mujer con quemaduras de primer y segundo grado, así como 5 viviendas consumidas por las llamas, dejó un incendio en el cantón Cumbre de Guadalupe, en la aldea Santa Rosita, en el municipio de Villacanales. Los bomberos voluntarios señalaron que el lugar era de difícil acceso, lo cual complicó la atención de la emergencia, donde tuvieron que ayudar a agentes de la PMT, vecinos y los cuerpos de socorro que trasladaron una motobomba hasta el cantón, donde únicamente funciona un camino estrecho para la circulación de un vehículo a la vez. Se presume que una falla eléctrica provocó el incendio. Las llamas ya han sido controladas y se está en fase de retiro de escombros. ¿Aló? ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Vamos con el reporte que recibimos de la ciudad capital. Se trata de imágenes que muestran el calvario que viven usuarios del servicio de consulta externa de la unidad periférica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la zona 11. El mensaje da cuenta que las personas llegan desde las 4 de la mañana en busca de uno de los 40 números que entregan por día para ser atendidos, y que ante la demanda de servicio, la mayoría de personas sufren frío y lluvia mientras llega la hora que comienza la atención. Las imágenes fueron tomadas el jueves de esta semana. Esbedi Morales nos envió el video que muestra la acumulación de basura en la pasarela ubicada en la terminal de la cabecera de Huehuetenango. El puente peatonal tiene instalado vallas publicitarias de 1 metro de alto que obstruye la visibilidad, situación que es aprovechada por vecinos, pues dejan tiradas bolsas de basura sin que les importe la contaminación que generan. Así lucen casi todas las pasarelas en la ciudad de Huehuetenango. Este viernes 6 de enero se celebra el Día de Reyes. Por ello, este día muchas personas se dieron cita en la cabecera de Chimaltenango porque la localidad es un punto de concentración para apreciar los bailes de disfraces que presenta el internacional Grupo Juvenil Chimalteco, que este año cumple 57 años de llevar sana distracción a niños y adultos. Los personajes que engalonaron las calles son sacados de series de televisión y de películas infantiles y de terror, y las coreografías que se presentaron fueron preparadas con meses de anticipación para ofrecer un espectáculo único y de calidad al público.
te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó. Y vea esto, a escasos metros del antiguo muelle de Champerico en Retaluleu fue localizado por pobladores el cadáver de una ballena azul. Esta mañana un grupo de pobladores localizaron el cadáver de una ballena azul de 12 metros en la orilla de la playa de Champerico. Este animal es una ballena azul. Fui la primera persona que la localicé aquí en el puerto de Champerico, después tiré mi video por el Face y como les digo, ¿verdad? Estas solo se encuentran a 90 millas mar afuera y ya la segunda vez, la otra vez allá por el rancho Don Rami salió una ballena, esta es la segunda. Que es algo lamentable, ¿va? Lo que sucedió con este animalito porque precisamente hace 3 días la vimos a orillas de la playa, nosotros con mi esposa andábamos pescando y andaba una mancha de toninas hacia un lado y la vimos ya que flotó hace 3 días ahí por el río de Acapán. Y solo miramos que flotó y le digo a mi esposa, esta no es una tonina, esta es una ballena porque es bastante grande, pero nunca nos imaginamos, ¿va? que fuera a encallar en este lado. Segunda vez que encalla una ballena en este puerto de Champerico. Pobladores alertaron a las autoridades correspondientes para el traslado del cetáceo. El personal de la comuna acudió al lugar y trabajó durante 2 horas en la excavación de donde fue enterrado, a 200 metros de la playa. Hace ratos que salió una ballena por acá. Ahorita vecino de Champerico vine a ver cómo está ese específico ahí. Yo pensé que más aún los extraños de esta localidad, pues es admirable, es un específico que no se ve solo por televisión, ¿verdad? Pues ahora lo están viendo, pues lastimosamente en estas circunstancias, ¿verdad? De acuerdo a las autoridades, los avistamientos de estos mamíferos son poco frecuentes y aseguran que se trata de un espécimen joven. Es una Balaeniptera musculus. Tenía una medida de 12 metros de largo y un peso aproximado de 14 toneladas. Para el cuidado, digamos, o el resguardo de nosotros, ¿verdad? Los humanos, es no acercarse mucho a estos espécimen porque en cualquier momento pues pueden explotar, ¿verdad? Y por la acumulación de gases que genera el contacto ya con el medio, ¿verdad? Entonces, sí recomendar a la población de que cualquier cosa pues notificar a las entidades correspondientes y pues posteriormente alejarse del espécimen para no sufrir algún percance. Autoridades señalaron que se desconocen las causas exactas de la muerte de la ballena, pero no se descarta que sea por enfermedad o intoxicación. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Esta noche el Ministerio de Comunicaciones reanudará los trabajos en deslizamiento del kilómetro 11.5 de la carretera a El Salvador. ¿A partir de qué hora? Al regresar le contamos. Ya estamos de regreso con más información y como ya le adelantábamos, a partir de este viernes, el Ministerio de Comunicaciones retomará los trabajos en el deslizamiento del kilómetro 11.5 de carretera a El Salvador, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan rutas alternas. Durante la otra semana, la carga vehicular podría incrementar en los diferentes puntos de la capital de Guatemala. Según Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, informó que muchas personas del sector público y privado, universidades y algunos colegios privados retomarán sus actividades, por lo que podría ocasionar el incremento de tiempo en el tráfico. Nuestros cálculos los tenemos a razón de 40 colisiones diarias con el aumento del parque vehicular, la posibilidad de casi 100 vehículos averiados y, ojo, la posibilidad de que la hora pico aumente entre 15 y 20 minutos más, especialmente durante el horario de la mañana. Hemos tenido sí un aumento del parque vehicular, pero no hemos tenido un cambio, por ejemplo, en la infraestructura para estacionamientos en las universidades, y durante la tarde-noche esos van a ser los puntos bastante preocupantes, álgidos y críticos. Montejo agregó que según los estudios que tiene el Departamento de Tránsito, la carga vehicular será sobre el Atlántico a la calle Martí, la ruta interamericana hacia la calzada Roosevelt, los automotores que vienen del Pacífico al Aguilar Batres y por último toda el área central de la capital, zona 10, zona 9, 13, 14, 15 y parte de carretera El Salvador. La PMT Guatemala estima un aproximado de 1.2 millones de vehículos transitando para principios de febrero, debido a que ya la mayoría de actividades laborales y educativas estarán vigentes. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.
Desde hace algunos meses, Puerto Quetzal ha tenido dificultades para recibir los barcos que vienen con materias primas y otros productos. Actualmente hay alrededor de 14 barcos varados. Desde hace varios meses se ha visto esta problemática. Por ejemplo, en APM Terminals desde agosto paralizó labores por un ataque cibernético y estaba al 100% de su capacidad. Debido a eso, Puerto Quetzal tuvo que suplir esa parte y atender el pico alto de productos perecederos que ingresarían al país. Ahora, desde el 31 de diciembre pasado, han estado entre 14 y 18 barcos varados, lo que se traduce en atrasos de ingresos de mercadería. Es una situación muy complicada porque eso cuesta más o menos $25,000 diarios un barco cada día que un barco está esperando ahí en alta mar. Y eso pues suma, pues quien paga eso al final somos los que consumimos los productos que se hacen con esas materias primas que vienen ahí o producto terminado que viene al país. Fanny de Estrada comenta que esta situación tiene que ver con la eficiencia y con la infraestructura tan rezagada de puertos que el país tiene, pues ese puerto fue construido hace más de 50 años, por lo que es urgente una política de modernización. Es urgente y quizá una de las tareas más importantes que quedan para este año y para el gobierno que viene, prioridad número 1 es entrarle a la infraestructura, las oportunidades que tiene el país que podrían ser mucho mejor aprovechadas con una infraestructura que nos ponga a la altura siquiera de Honduras, por ejemplo, en carreteras siquiera de El Salvador, por ejemplo, sin hablar de que nos vamos a ir a comparar con... Lo que esperan es que la reacción sea rápido, pues también hay dificultad para los barcos que deben salir del país, haciendo que la competitividad se ponga en riesgo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Los vecinos y comerciantes de Quiché se preparan para el aumento que sufrirán los productos de la canasta básica ante el incremento de precio de los combustibles, especialmente el diésel, utilizado por los vehículos para transportar los productos. Tras el aumento al precio de los combustibles en Quiché, especialmente en el diésel con un incremento de 4 quetzales por galón, los vecinos se preparan para el inevitable aumento al precio de los productos de la canasta básica. Los comerciantes han asegurado que hacen lo posible por mantener los precios para no afectar a los consumidores, pero al aumentar los costos los proveedores se les hace imposible mantener los precios. Pero a veces nuestro cliente no nos creen que sí subió. Por lo mismo, ¿verdad? Que los viajes que vienen ahora, el producto, pues ya lo traen más caro. Entonces la gasolina ha subido y eso es lo que nos ha afectado a nivel todo mercado, pues. Las autoridades de la DIACO expresaron que es inminente el aumento a los productos de la canasta básica, esto como resultado del incremento en el precio de los combustibles en Quiché. Aseguraron que lo único que queda es hacer conciencia en los comerciantes de que el incremento sea el justo. Que lamentablemente también, ¿verdad?, la mayoría de productos de consumo diario y básico también viene a reflejar, ¿verdad?, un alza en el precio, ¿verdad? También un llamado a todos los comerciantes, ¿verdad?, que sí tomemos conciencia de esto, ¿verdad?, que la economía a nivel nacional está muy golpeada, vienen muchos gastos para todos los padres de familia, entonces realmente, ¿verdad?, que tomemos conciencia. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. El incremento en el precio de las gasolinas y el diésel preocupa nuevamente a los pilotos y transportistas en Quetzaltenango, que nuevamente ven afectados los ingresos debido a que no pueden elevar el precio al pasaje urbano. Enero arrancó con un aumento de precios para los combustibles en el territorio nacional. En Xela, este viernes, el galón de diésel se cotizó en 36 quetzales con 29 centavos, el de súper en 33 con 29, mientras que el galón de regular se vendió en 31 quetzales con 89 centavos. Para la Coordinadora de Transporte de Quetzaltenango, el incremento en el precio de las gasolinas es un golpe a la economía de los guatemaltecos y los transportistas resienten una vez más el costo del carburante. Sí nos afecta, obviamente que sí afecta cada incremento que se pueda dar, por muy pequeño que pueda ser, va incidiendo en los costos de operación para nosotros. Como todos saben, el servicio es regulado y naturalmente no nos podemos ajustar inmediatamente a los nuevos precios que el mercado establece. Durante noviembre del 2022, transportistas en varios departamentos del país llevaron a cabo bloqueos de carreteras para obligar al gobierno a liberar de impuestos las gasolinas. Sus demandas aún están bajo análisis del Ejecutivo y del Ministerio de Energía y Minas.
Este tipo de situaciones se resuelven en un mediano y largo plazo. Es difícil que las situaciones por ejemplo, con el gobierno central puedan solucionarse en un corto plazo. La coordinadora de transporte de Quetzaltenango espera que el precio del diésel no alcance los 40 quetzales, precio que llegó a tener en 2022. En Quetzaltenango, para el noticiero Guatevisión, Minor Talk. Viajar en la ruta interamericana es un calvario para los viajeros. Cuando no es el mal paso en Pitzán, Totonicapán, lo es en el mal estado de la carretera entre Huehuetenango y La Mesilla, frontera con México, donde pese a que se hacen trabajos, la gremial de transporte dice que son de mala calidad. El bacheo se aplica sobre el asfalto que ya está. Una máquina hace un raspado y luego se coloca una nueva, la cual no es resistente para la carga vehicular en la ruta interamericana, lo que a criterio de la gremial de transporte no garantiza que dure lo que marcan los estándares de calidad. Ahí es donde está el foco de corrupción del gobierno, de los diputados. No sé si saben ustedes o se han enterado de que el costo de la carretera de aquí del 257 a la frontera de La Mesilla tiene un costo de más de 287 millones de quetzales y con un costo elevado solo en el papel, pero en la realidad dice el ingeniero que no tienen ellos el suficiente costo y el suficiente precio para dejar un trabajo bien hecho. El entrevistado explica que el tener que pagar comisiones a funcionarios reduce la calidad de la obra. Porque el presupuesto da más para el robo, para la corrupción y para las comisiones, les llaman ellos, que no para hacer un trabajo realmente bien hecho. Si ustedes se dan cuenta, de aquí para San Sebastián ya levantaron algunas partes que se hundieron nuevamente porque no está bien hecho el trabajo. Los transportistas denuncian que en el caso del tramo a la frontera, el asfalto recién colocado se ha tenido que cambiar. En algunos tramos ya hay baches, lo cual confirma la mala calidad de esta obra. En el paso de Pitzal hay grietas, hundimientos, derrumbes y aunque hay promesas del Ministerio de Comunicaciones, de diputados y de gobernadores, son los viajeros los que pasan penas al transitar en una carretera que de internacional solo tiene el nombre, pues las condiciones son pésimas. El gobernador Jorge Juan de León dijo que espera poder avanzar en la colocación del puente en Pitzal, donde ya se tienen algunos derechos de paso, mientras que en el caso del bacheo hay una empresa contratada a cargo de esa obra. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. En otras novedades, este viernes China inauguró su espectacular Festival Anual de Esculturas de Hielo y Nieve en Harbin. Tras la reciente suspensión de las restricciones de viaje en el país asiático por la pandemia, se espera que cientos de miles de turistas visiten este año la ciudad. China inauguró esta semana uno de los festivales de invierno más conocidos del mundo. La fiesta de la ciudad de Harbin, en el norte del país, solía atraer a multitudes antes de la pandemia de COVID-19. Y este año el acontecimiento está listo para repetir su éxito de público, ya que Pekín levantó la mayoría de las severas restricciones y confinamientos. El festival aprovecha las gélidas temperaturas del invierno en esta región para montar imponentes atracciones construidas enteramente de hielo. Confía en la recuperación del turismo de Harbin. Los turistas están deseando venir. La cultura del hielo y la nieve de Harbin es muy conocida. Y no son solo las esculturas las que movilizan a los turistas. Algunos valientes se olvidan del frío y se zambullen en una piscina creada en medio del hielo. Los nadadores dicen que la práctica puede ser buena para la salud. Llevo 4 años nadando en invierno. No me siento incómodo cuando me meto en el agua, solo un poco frío al salir, pero me recupero en no más de 20 segundos. Me siento muy bien y relajado después de nadar en invierno. El primer festival de Harbin se celebró en 1963. El festival se extiende hasta fines de febrero o hasta que el aumento de las temperaturas comience a derretir el hielo. El Tribunal Supremo Electoral aumentará en 900 los centros de votación para las elecciones de este año debido al crecimiento del padrón electoral. Al regresar, los detalles. Ya estamos de vuelta con más información. Para las elecciones de este año, el Tribunal Supremo Electoral incrementará en cerca de 900 los centros de votación respecto al 2019 debido al crecimiento del padrón electoral. Sin embargo, podrían haber cambios en el lugar donde usted ha votado.
En el 2019 hubo 2.872 centros de votación y este año se instalarán 3.770, es decir, 898 centros más que hace 4 años, según las proyecciones que tiene la Dirección Electoral del TSE. Esto obedece al crecimiento del padrón electoral, ya que actualmente concentra a 8.9 millones de personas que estarían aptas para votar, es decir, que aumentó en 800,000 personas desde las elecciones del 2019. La estimación es que lleguen aptas para votar 9.4 millones de personas. Siempre habrán centros de votación en las cabeceras municipales, ahí habrá algunos municipios que requieran más cantidad de centros de votación, todo de acuerdo al crecimiento del padrón en los municipios, y también vamos a colocar o a instalar más centros de votación en las comunidades rurales que cumplen con los criterios establecidos en la ley electoral y de partidos políticos. En ese caso, pues vamos a contar con 1.213 comunidades rurales en los que se van a instalar centros de votación. Sin embargo, podrían haber algunos cambios en el centro donde las personas votaron hace 4 años. Claro que sí puede cambiar para algunos ciudadanos el centro de votación donde le corresponde votar, siempre procurando que quede cerca de su residencia electoral. En el caso de las comunidades rurales, ahí sí efectivamente seguirán votando en la comunidad rural donde votaron, a menos que exista un cambio, porque en esa comunidad ya no se dé abasto el centro de votación, pero la comunidad rural más cercana sí tenga un inmueble adecuado y ahí se instala el centro de votación. De momento, el TSE mantiene vigentes los eventos para la impresión de papeletas y para la compra de atriles y mesas electorales con miras a las votaciones. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Cambiamos de tema. Cientos de feligreses asistieron a la parroquia de Cuyotenango a presenciar la misa en honor a los 3 Reyes Magos oficiada por el obispo Pablo Vizcaíno. Luego del acto litúrgico aprovecharon para prender velas y agradecer por los favores obtenidos durante el año, mientras que otros llegaban desde muy lejos con peticiones de salud y prosperidad. El municipio de Cuyotenango celebra la feria patronal en honor a los Reyes Magos, por lo que cientos de personas visitan el municipio para rezar a los Reyes Magos, mientras que otros aprovechan para degustar del chojín en caldillo, que es plato típico del municipio. Muchísimas gracias, Fátima, que tengas una excelente noche y bueno, esperamos que tenga un excelente viernes, Día de Reyes, que comparta en familia, cuídese mucho porque la pandemia continúa. Y bueno, siga conectando con nosotros e interactuando en nuestras distintas plataformas digitales, prensalibre.com, guatevisión.com. Más adelante vienen más noticias para que usted continúe informado en la emisión estelar con María Luisa Gómez y Alberto Toro Bielma. Bueno, nos despedimos con esta nota curiosa, y es que un artista británico gastó 4,000 libras esterlinas, aproximadamente unos 38,000 quetzales, en la construcción de una réplica del Parque Nacional del Distrito de los Lagos en el Reino Unido, con unos 200,000 ladrillos de Lego, que luego de 2 años en estar ensamblando las piezas, mostró al mundo su ingeniosa creación. Observen estas impresionantes imágenes de esa creación. Mi nombre es Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches, cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana. In 10 metres. Well, if I class that as 10 metres, and that's the distance between the contour lines on the ice map, could actually create a landscape, and then obviously decided to do the Lake District landscape. I think Lego brings out the big kid in the adult. If I was a kid and I saw that amount of Lego, I'd be over the moon. I think that brings the adults into it as well.